Dos asuntos centrarán el programa de hoy en portada. El primero de ellos tiene que ver con la ultraderecha, la corriente política en auge en todo el mundo. Solo el pasado fin de semana Chega igualó al histórico Partido Socialista en las elecciones lusas. La alianza obtuvo el 46% de los votos en Rumanía y el partido de Milei dobló en sufragios al de su rival en Buenos Aires. Antes, la ultraderecha se convirtió en la segunda fuerza política en Francia o Alemania y venció en las elecciones de Estados Unidos, Austria o Italia. El discurso de la extrema derecha se adapta a cada país, pero tiene dos puntos en común. El nacionalismo, mi país es lo primero, lo que en el viejo continente se traduce en un discurso antieuropeísta, y la bandera contra la inmigración. En España, Vox es la tercera fuerza política en el Parlamento y ha entrado en todas las comunidades, salvo en Galicia. Tampoco tiene presencia en ningún concello gallego. El pasado 12 de mayo, Lilian Cerdeira, única edila de Vox en Galicia, concretamente en el concello ourensano de Avión, anunció que se desvinculaba del partido de Abascal. La pregunta que lanzamos a nuestros contertulios es la siguiente: ¿por qué emerge con tanta fuerza la ultraderecha en todo el mundo, menos en este pequeño rincón del planeta llamado Galicia? La respuesta, en 15 segundos, arranca en portada, que también tratará el asunto, el suceso de la mujer colombiana de 35 años que ayer saltó desde un cuarto piso en Obarco para huir de su maltratador. Enseguida abordamos estos dos asuntos en portada. Buenos días, señoras y señores. Hoy, miércoles 21 de mayo, iniciamos el programa 2424 de En Portada y lo hacemos para abordar el auge de la extrema derecha en todo el mundo, menos en Galicia, en una jornada en la que el diario La Región también destaca otro gran titular que también abordaremos aquí. El primero de ellos nos lleva hasta Valdeorras y dice así: saltó desde un cuarto piso en Obarco para huir de su maltratador. La mujer de 35 años, que horas antes había ido a la Guardia Civil a preguntar cómo separarse, gritó antes de caer: auxilio, que me mata. Ella está herida de gravedad y su marido detenido. Veremos cómo evolucionan hoy los acontecimientos respecto a este suceso. Otro titular de La Región señala que el 40% de los coches de la provincia no podrá circular por la ciudad a partir de diciembre. El control de emisiones multará a los vehículos de más de 20 años que entren en el centro, salvo para estacionar en un parking. Pero volviendo al tema del día de En Portada de hoy, el auge de la extrema derecha en todo el mundo, salvo en Galicia y Ourense, y también el suceso ocurrido ayer en Obarco de Valdeorras. Para analizarlo contamos con el periodista, analista y colaborador de La Región, Antonio Nespereira. Bienvenido, Antonio. ¿Qué tal, Jaime? Muy bien, muchas gracias. También contamos con el delegado de Cáritas en Ourense, José Ángel Feijó Mirón. Bienvenido, José Ángel. Muchas gracias. Y también contamos con la analista y periodista, compañera de Telemiño, Laura Vázquez. Bienvenida, Laura. Gracias. Antes de abordar el tema de la ultraderecha, porque la actualidad manda y somos también un programa de actualidad, me gustaría, Antonio, que arrancáramos por el tremendo suceso ocurrido ayer en Obarco, ¿no? Una mujer de nacionalidad colombiana de 35 años se lanza desde un cuarto piso para huir de su maltratador. Esto ocurre un mes después de que Josefa Vidueira Mabolo, de 76 años, falleciera acuchillada presuntamente por su marido Manuel, de 72 años.
Ocurre un mes después. Un mes después. Ocurre un mes después. Y probablemente estemos hablando de un suceso que suceda unos días antes, una semana antes, un mes antes o un año antes de que ocurra otro. Al final, esto es un elemento sumatorio que periodísticamente tiene casi un valor estadístico. Es muy difícil, cuando no imposible, pues no condenar este tipo de situaciones. Este tipo de situaciones que se describen por sí mismas. Son elocuentes los titulares, son elocuentes los testimonios y es elocuente toda la circunstancia que envuelve a este caso, que es muy parecido, la tipología es muy parecida a otros que han venido a los titulares del periódico y que lamentablemente creo que lo van a seguir haciendo. ¿Qué hacemos como sociedad cuando a lo mejor nos estamos inmunizando ante situaciones como estas? ¿Qué hacemos más allá de este titular, de lamentarlo? ¿Qué hacemos más allá de un minuto de silencio? ¿Qué hacemos más allá de una pregunta parlamentaria o de un argumentario político en una dirección o en la contraria, ya que antes hablabas también del suceso de la ultraderecha? ¿Qué sociedad estamos alimentando, estamos educando? ¿En qué principios? ¿En qué valores? ¿Cuál es el respeto? Y todo ese tipo de cosas. Esto ya no es un ataque de celos, estas ya no son cosas de generaciones carpetobetónicas. Esto es, la chica tiene 35 años. Estamos hablando, por lo tanto, de personas que han nacido ya y se han educado, digamos que en principios y en valores que moralmente se basan en el respeto a las personas. ¿Qué hay para que la relación que se produce, en este caso como pareja, se sigan produciendo en términos de dependencia o incluso de propiedad? Porque no somos capaces como sociedad para rearmarnos lo suficiente y para combatir este hecho. Mientras eso no suceda, y mientras la sociedad no haga una gigantesca reflexión introspectiva sobre estos y otros muchos asuntos que nos definen como sociedad y que como tal nos deberían de diferenciar de otros seres de la creación, mientras no seamos capaces de hacer, por cierto, otros seres de la creación también lo tienen quizá mejor organizado que los humanos, mientras no seamos capaces de intentar por todos los medios, pero partiendo de nuestras propias casas, de nuestras propias vidas, y etcétera, etcétera, esto va a dejar de ser, hombre, no noticia, pero será noticia episódica. Un titular, un minuto de silencio y habrá otra cosa. Entiendo yo, ¿eh? Sí, es un poco lo que acaba de decir Antonio. Yo insistiría en el tema de que sí es verdad que hay que pensar qué tipo de valores estamos poniendo como principios de nuestra sociedad, ¿no? Nos parece que el respeto es algo elemental, que la igualdad es algo elemental y da la sensación de que no lo está siendo, ¿no? Entonces, a lo mejor estamos vendiendo, digamos, unos titulares sociopolíticos que luego no se corresponden con la realidad de los valores en los que educamos, en los que tratamos de hacer crecer a la gente más joven, ¿no? Y después yo sí felicitaría a la región por el titular, porque en el titular no aparece la nacionalidad de la persona, cosa que a mí, como delegado de Cáritas, me parece muy agradable, ¿no? Aunque a veces luego lo nombramos, ¿no? Pero al final se trata de una mujer y nos da igual sea de donde sea, ¿eh? Entonces yo creo que en esto, por ejemplo, creo que ya es un pequeño avance, ¿no? Si vamos, bueno, pues esto son cosas que no se debe dar entre las personas, ¿no? Cuando a veces ponemos únicamente nuestra reflexión en este caso, ¿no? A veces a lo mejor incidimos únicamente en la violencia machista. Creo que nos podemos estar equivocando. Es decir, porque el valor del respeto, de la igualdad, va más allá de la simple violencia machista, ¿no? Igual que en este caso, se trata de una mujer que ha tenido que escapar de un maltratador. Nos da igual, sea de donde sea. Cuando a veces insistimos en de dónde es, entonces estamos desviando un poco el foco, ¿no? Entonces, evidentemente, pues tenemos que actuar de otra manera, tenemos que intentar volver a esos valores básicos de la igualdad, del respeto, de la ayuda, de la solidaridad, de que esto no puede ser algo que los vecinos lo saben, tal, se oye, pero al final solo se recuerda eso, ya se oían gritos, ya se oía tal, cuando ha sucedido, ¿no?
Entonces, bueno, pues quizá coincidiendo con Antonio tenemos que hacer una reflexión sobre cuáles son los valores y cómo realmente ponerlos en práctica y educar a la gente más joven en estos valores, ¿no? Laura. Teño que levar a contraria a Ángel, con todo o respeto, porque admiro moito o traballo que fai en Cáritas Diocesana de Ourense, pero sí que teño que levar a contraria porque sí que hai que por nome ao que está pasando, que se chama violencia machista, e é moi importante que o digamos e o asumamos, e creo que é terrible o que pasou onte no barco, que foi que levou a unha muller a primeiro acudir ao cuartel da Guardia Civil a facer unha pregunta, pero non se atreveu a dar o paso e denunciar. O sea, en onde estamos fallando como sociedade, e eu creo que a resposta, no meu caso, teño a clara, e a primeira está na formación, evidentemente, porque formamos de maneira diferente a nenos e nenas, todavía. Non me refiro exclusivamente nos centros educativos, si fora dos centros educativos. As familias educamos de maneira diferente a nenos e a nenas. As nenas educámolas para que teñan cuidado e saiban defenderse, pero os nenos non nos educamos na responsabilidade que teñen en cuanto á violencia machista. É un papel do feminismo, pero non só do feminismo. Bueno, eu entendo que a sociedade debería ser feminista ou non tería futuro, non? Pero sí que é certo que o feminismo é quen ten que levantar máis a voz neste momento, e despois a administración. Eu estou aburrida de ir a convocatorias nas que nos presentan con grandes titulares e un PowerPoint superlustroso e uns vídeos que lo flipas, campañas na que o mensaxe que se transmite é non salgas ti sola. Algún home se lle di algunha vez non salgas ti solo a correr, a facer, pois non sei, non salgas de noite. Algún home se lle di que teña cuidado cando sale polas noites. As mulleres se lles insiste constantemente nas campañas que saen, dame igual do goberno que estemos falando, dame igual a cor, xa sean campañas da Xunta, xa sean campañas do goberno estatal. Sempre se pon o foco na muller, na víctima, cando o foco hai que cambiálo. E hai que leválo ao agresor e educar, volvo a decir, desde o principio para que os nenos non entendan esa desigualdade e non se sintan con ese poder uns e asuman que teñen papel de víctima outras. Nese proceso de reeducación que deberíamos asumir, estamos vendo, despois na segunda parte farei referencia ao mesmo, como preocupa especialmente as conductas que están tomando agora os adolescentes. Sucede, no tema que abordaremos despois, e sucede en cuanto a violencia machista e o feminismo. Eu formo parte dunha asociación, as Xornalistas Galegas, que nos preocupa moitísimo a implementación dun xornalismo con perspectiva de xénero, e estamos avanzando moitísimo, e hoxe nos medios xa non se ven titulares, bueno, en algúns casos sí, titulares que outras veces pois nos removían por dentro, e algunha vez cando vas a un centro escolar e lles preguntas, bueno, que pensades que é o feminismo, e contestan que é o contrario que o machismo, xa está, xa sabes que aí se están facendo as cousas moi mal, porque non é o contrario o machismo, é defender uns dereitos que tanto Antonio como Ángel están dicindo, os dereitos das persoas. Entonces creo que fallamos na formación e a administración ten ante sí un reto que creo que non sabe como abordar ou non sei, ou non logra a implicación de todas as partes. Esto ocurre, es una mujer de 35 años, nacionalidad colombiana, pero hace un mes era una mujer de 76, natural de Obolo. Esto afecta a todas las... Sí, a ver, y afecta prácticamente en todos los países, es decir, esta es una cuestión con sistemas educativos diferentes. Sí, sí. Con sistemas educativos diferentes, con actividades formativas, con principios morales, éticos y todo eso, diferentes, pero no son capaces de subvertir esa estadística que decía yo antes. A mí me parece muy bien y todo ese tipo de historias, pero también tenemos que pensar que actuamos ante chavalitos que se están formando y que son
muy moldeables, se le está forjando la personalidad y se le está modulando como personas. Y esas personas que reciben esa modulación por parte de sus padres, que ya tienen probablemente otros principios, otros valores, otra educación, otra formación, a otra escuela que es diferente a la escuela que yo tenía, resulta que estos chavales en esos nidos están creciendo y en el momento en el que pierden el plumaje y cogen el plumaje definitivo, tienen comportamientos que para nada casan con la formación recibida. Pero si encima a formación non axuda... Pero bueno, pero yo también quiero pensar, yo no estoy en las aulas, yo no soy profesor. Yo quiero pensar que eso también ha cambiado. Entonces, si como consecuencia de eso y de ese argumento que tú has descrito y con el que yo pues, puedo coincidir, claro, después vamos a ver la realidad de los hechos. Y vemos casos de niños de 10 años que hacen no sé qué con niñas de 5. O vemos que hay agresiones incluso físicas, más que cuando yo estudiaba, que éramos unos brutos. ¿Entiendes? Entonces, a lo mejor la cuestión puede ser de disparar por elevación. Yo también disparo a la administración, porque ahí cabe todo, ahí cabe toda la munición. Pero yo, en ese tipo de cosas, como en tantos otros, digo que a lo mejor la lectura que hay que hacer es puertas adentro, en casa, con esas actividades y con esa inculcar determinados principios, para que después en la vida ellos valoren una cosa y la contraria, y se defiendan ante un mundo que siempre ha sido hostil y va a seguir siendo hostil. Vale, entonces, pero con todas esas cosas que les estamos inculcando y que les seguiremos inculcando, ahora vemos que antes era una cosa de personas de 70 años, ahora lo son de 35, pero los hay de 12, de 13, de 14 años y de 10. José Ángel. Sí, o sea, yo creo que, vamos a ver, básicamente yo creo que es la formación de fondo. La formación, por un lado, se recibe en la familia, se recibe en las aulas y se recibe en el entorno social donde uno se mueve. Cuando nosotros éramos más jóvenes, o por lo menos yo, que no sé si soy el más viejo de aquí, pero bueno, nos educaba a la calle. Yo salía, vivía en el puente, le daba una patada a la papelera y me llamaba la atención cualquier vecino. No sé si me explico. Es decir, el entorno social también te educa. Entonces, evidentemente, ahora hay, entre comillas, un culpable, como decía Antonio, que puede ser la administración, que se puede culpar de todo, la formación académica, que se puede culpar de todo. Pero es que hay una serie de valores que hemos propuesto a nivel social que nos parecen inocuos y no lo son. Por ejemplo, el valor de la familia. ¿Qué tipo de familia? Si yo individualmente puedo elegir, por ejemplo, todo el tan manido problema del género, que detrás lo que tiene es una determinada concepción filosófica y antropológica. Si yo libremente puedo elegir lo que me parezca, es decir, de repente hemos puesto como la base de nuestra sociedad algunas cosas que tienen consecuencias. Entonces, ¿cómo se puede formar en una familia donde no existe la familia? ¿Por qué? Porque existen 50 tipos de familias. Pues a lo mejor tenemos que reflexionar a dónde nos lleva eso. Es decir, el tema del feminismo, que yo estoy de acuerdo que evidentemente la igualdad es algo tan básico, la dignidad personal. La dignidad personal no depende del sexo que tengas, eso es una tontería. Es la dignidad personal, con lo cual ese es el principio básico y fundamental. Si lo que proponemos es, para educar, tenemos una especie de enfrentamiento, que es un poco la sensación que uno tiene, y es también el tema de la ultraderecha, ¿no? Si parece que la educación es unos contra otros, si parece que la propuesta social que funciona es una cierta violencia, a nivel físico e incluso a nivel de lenguaje, ¿no? Si nuestros políticos lo que nos están mostrando es eso, entonces pues no nos extrañemos las consecuencias que eso trae consigo, ¿no? Esto no es una cuestión, es decir, evidentemente podemos hablar de violencia machista, bien, le ponemos ese adjetivo, pero es que detrás, el fondo de todo, es la dignidad personal. Y la dignidad personal no depende del sexo, no depende de nada de eso, depende de que somos personas. Pero tenemos que ser capaces de identificar muy bien qué consideramos personas, y ahí entran muchos problemas, qué tipo de familia queremos crear, qué tipo de escuela. Todo esto lleva consigo
Y esto lleva consigo muchas consecuencias. Y este es un discurso a muy largo plazo y que no lo solucionamos simplemente con medidas judiciales, con medidas policiales. Simplemente con la represión no vamos a solucionar nada, como nunca se ha solucionado nada con eso. Se soluciona con una prevención que supone la educación, pero la educación no se arregla en 2 días. Es decir, aquí hemos asistido en la educación, yo qué sé, yo sí estoy dando clases y me encuentro con eso, con los chavales, la cultura del esfuerzo. Eso ha pasado a la historia. Y entonces aquí matriculas a uno en primero de eso, en segundo, y llega a hacer el pavo, aunque tenga suspensas las que sea, no sé. Hay una serie de valores de los que hemos prescindido y no nos damos cuenta a veces de las consecuencias que eso lleva consigo. Laura, para pechar este bloque. Bueno, quero pechar como empecé, o sea, ten un nome, chamase violencia machista, son homes que matan a mulleres, son homes que se sinten cunha situación de poder amparados, son mulleres que asumen que son víctimas. Neste caso, el acudiu ao cuartel da Guardia Civil e non foi capaz de dar o paso de denunciar, non? Fixo unha pregunta, pero non foi máis alá. Tamén nos cabe preguntar, chega unha muller ao cuartel, quen atende? Atendeu unha outra muller? Non sabemos como foi. Tiña marcas de ter recibido agresións anteriores, marcas que coinciden con bridas nos pés. O sea, eso é terrorífico. Esa muller, cando chegou ao cuartel da Guardia Civil, seguramente non foi como cando entras á panadería a comprar pan. Seguramente alguén pudo dar un paso máis e non estou culpabilizando a ninguén, pero probablemente fallamos en que non estamos atentos ás señais, igual que non estaban os veciños, por exemplo. Esa reflexión que faz ti, ou non se fixe, ti ou Antonio. Ninguén escoitou nada antes. Bueno, parece ser que non estaba en el sistema Biogen. Pero iso quere decir que ela non denunciou. Ese é un tema pero importante. que non estuvera no sistema Biogen non quere decir que non estuvera recibindo palizas, porque se levaba bridas nos pés, parece ser dudo que non houbera violencia antes. Hai indicios de que na parella había problemas, había discusións. Polo menos eso é o que reflexa hoxe a información da región. Non quero culpabilizar a Guardia Civil, que seguramente que fixeron o seu traballo o mellor que poideron ou non, pero aquí fomos fallando en todos os pasos que se foron dando. Bueno, hasta aquí la primera parte del programa, o gran parte del programa. Hacemos un alto en el camino y regresamos ahora sí para abordar el auge de la extrema derecha en todo el mundo, menos en Galicia y Ourense. Ya nos encontramos en la última parte del programa, en la recta final. El suceso de ayer de Obarco se ha comido gran parte del programa, pero es que la actualidad manda y hoy volvemos un poco la mirada al auge de la extrema derecha. Antonio, en todo el mundo se va extendiendo, menos en este pequeño rincón del planeta que no sabemos por qué Vox no acaba de entrar en el Parlamento gallego ni en los concellos. Bueno, empiezo por el final. Quizás porque donde hay, digamos que institucionalmente, pues partidos normalizados que son capaces de interpretar el sentir mayoritario de la población, pues a lo mejor las cuestiones que tienen que ver con los extremos pues no calan tanto, como es el caso, por ejemplo, de Vox, que creo que ha tenido en torno a 30.000 votos en las últimas elecciones autonómicas. La representación institucional que tenía era un concejal, una concejala en el Concello de Avión y acaba de dejarlo. Yo creo que, por ejemplo, en el caso de Galicia, al estar, digamos, que todas esas sensibilidades ya representadas en partidos normalizados y organizados, pues la gente sigue confiando en esa situación, ¿no? Pues en partidos como puede ser en este caso, ya que hablamos de derecha o de centro derecha, pues en el caso del Partido Popular. Sin embargo, el Parlamento español ya es otra historia, porque ya tiene 30 y tantos diputados, la formación de Abascal, y ahí ya se dan otro tipo de circunstancias, igual que se pueden dar, por ejemplo,
en Portugal, en Austria, en Alemania, en Francia, en Italia, etcétera, etcétera, y en otras muchas países. Yo creo que al final cuando los extremos son capaces de interpretar y de recoger el sentir de amplias capas de la sociedad, son capaces de crecer. Y yo creo que los extremos se nutren precisamente de grandes descontentos de la sociedad en su conjunto, que llega a veces con poco análisis crítico a comprar soluciones simplistas a problemas muy complejos, que es una de las bases del populismo. Y comprar que nosotros no tenemos trabajo porque nos lo vienen a quitar los extranjeros y cosas así que seguimos todavía escuchando. ¿Qué ocurre? Yo creo que eso son responsables los partidos sistémicos. Y yo entiendo como los partidos sistémicos, el Partido Popular o el PSOE el Partido Popular, y digamos que el resto del espectro que se articula en una izquierda más allá del PSOE o en una derecha nacionalista que se sitúa pues muchas veces en la órbita del Partido Popular. Eso, en la crisis del año 2007, cuando todo se cayó y se pasó en situaciones tan complejas como el año 2011, con la crisis del 2011, con Rajoy que llega, con el famoso 15M y con todas esas cosas, empezaron a enraizarse partidos que interpretaban el sentir de gente que se sentía absolutamente defraudada por quienes, en el caso español, habían traído pues, el Estado de Derecho, la sociedad democrática, tal y como la habíamos conocido desde la transición. Como la crisis fue tan fuerte, pues económica, pero también de valores, de principios y de soluciones, la gente dejó de confiar en los partidos sistémicos y empezó a comprar mensajes de gente que venía por los extremos. En el caso de la extrema derecha, pues teniendo en representaciones importantes, pero también algunas formaciones que se podrían etiquetar como extrema izquierda han tenido y han recogido también pues ese tipo de respeto y de respaldo social. José Ángel. Yo creo que hablamos de la ultraderecha, pero podríamos hablar de la ultraizquierda. Los extremos se tocan y al final es por un lado, por otro, un poco lo que decía Antonio, de buscar respuestas sencillas ante problemas muy complejos y ante ciertamente una frustración muy grande de la población. Tú hablabas al principio de esos como dos características, el nacionalismo y el tema de la inmigración, pero es que si nos fijamos en Cataluña en partidos entre comillas de izquierda son ultranacionalistas y no quieren, por ejemplo, a los niños el reparto de los menores, ¿no? Entonces, al final vemos que se parecen mucho y a mí me preocupa mucho porque es de alguna manera el irnos a los extremos y volvemos otra vez a esa cultura del enfrentamiento, a esa cultura de la violencia, a ese pensar que todo se resuelve por las bravas, ¿no? Y el diálogo y el tratar de buscar soluciones a largo plazo a problemas que son realmente muy complejos. Todo el tema de la inmigración, pues es un problema ultra complejo, no se puede simplemente solucionar con grandes titulares, ¿no? Entonces, al final vemos que por un lado y por otro, pues buscan eso, soluciones como simples, ¿no? Yo qué sé, pues desde la ultraizquierda, pues dice, pues vivienda para todos y aquí nos metemos en la casa de todos, ¿no? La ultraderecha dice, bueno, pues aquí que no vengan más para que todos tengamos casa, ¿no? Pues al final es que son dos barbaridades, ¿no? Entonces, pues a lo mejor, a mí me gusta creer que a lo mejor nuestro pueblo ha pasado por tantas situaciones que tiene un concepto de la solidaridad y un modo de ver la vida con más pausa y a más largo plazo que a veces, pues gente que vive, pues quizá donde la relación personal no es tan estrecha como es en Galicia. Laura. Antonio facía referencia a que a ultradereita manexa ese discurso da emigración, do que tamén fala Ángel. Sería realmente absurdo que en Galicia ese discurso calase, porque Galicia basicamente é unha terra de emigrantes. Non é que o digan os titulares, é que é así, en todas as familias temos 1, 2, 3 ou máis emigrantes que marcharon hai moito tempo e que Galicia hoxe é o que é grazas a esas persoas. Hoxe tócanos acoller. Non entendo
esas discrepancias que se xeneran ahora mesmo. Ángel acaba de facer referencia a eses menores que veñen e que queremos por cuotas para acollelos. Eu cóstame traballo entender ese discurso de que aquí non cabemos todos. Bueno, habería que ver se cabemos ou non e de que medidas habería que implementar se fan falta. Por outra parte, a Xunta de Galicia si é certo que nas súas mensaxes si ten unha política transversal de captar fillos, netos ou descendentes daqueles emigrantes que marcharon para solucionar algo que temos hoxe aquí e é esa remuda xeracional en moitos sectores que Antonio coñece moi ben, non? Donde non hai xente para empregos e teñen que vir de fora a traballar aí. Esa mensaxe hoxe en Galicia o da ultradereita é imposible que cale, ou debería ser imposible tamén, e logo atopámonos con, volvo a facer referencia á formación, con rapaces, nas redes facíase viral hai uns días un comentario dun adolescente que decía non me importaría vivir en un régimen autoritario. Bueno, pois, non sei, igual lle faltan moitas clases de historia e tamén lle faltan na casa. Mira, la facilidad con la que él escribió eso determina la fragilidad de sus conocimientos para escribirlo. Y la irresponsabilidad por pasiva, porque la recibió, para decir ese tipo de cosas sin ningún atisbo de reflexión. Que eso va un poco también en lo que decía Ángel. Es decir, la formación, la cultura del esfuerzo, el leer más allá del titular, el quedarse solamente con un fenómeno viral y todo ese tipo de historias. Eso era, perdona, era a lo que hablábamos antes también. Si votamos atrás, o sea, si miramos qué hay detrás de ese fenómeno viral, veremos en dónde estamos fallando como sociedade, en todos os aspectos. Bienvenida al club. Bueno, hay un fenómeno también que está frenando la entrada de Vox en Galicia y es que el Partido Popular no ha perdido un solo voto en Galicia en los últimos 40 años. Pero bueno, ese es otro asunto porque el tiempo se nos ha echado encima. Hasta aquí en Portada. Les esperamos mañana a las 11:30 horas con el objetivo de analizar la actualidad ourensana y del mundo. No olviden que pueden seguir minuto a minuto lo que ocurre en nuestra ciudad y en nuestra provincia en la web de la región, laregion.es. Muchas gracias por seguirnos.